Que el Señor les bendiga. Saludos a todos, hermanos. Espero que todos estén muy bien. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio positivo del Evangelio de Juan. En esta ocasión nos corresponde adentrarnos al capítulo 7 de este testimonio, de este testamento de la vida de Jesucristo. Vamos a estar estudiando específicamente los primeros 9 versículos. Ahora hay que tomar en consideración que este capítulo 7 es un capítulo en el cual se encuentra el quinto discurso de Jesús expresado por el apóstol Juan. Pero antes de ello nos adentraremos en estos primeros 9 versículos como la antesala a la enseñanza directa de Cristo. Para ello leemos las escrituras en sus primeros 9 versos del capítulo 7. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu santo nombre, te exaltamos. Señor, te pedimos humildemente que tú bendigas este mensaje, que tú bendigas a mis hermanos y los exhortes, y que este mensaje sea para ellos de edificación. También te pido que tú me ayudes en la exposición del mismo y que no haya yo puesto ninguna enseñanza propia a lo que tú has enseñado, que no sea yo un obstáculo para que tu revelación sea dada a tu pueblo. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Hace años atrás vivió un predicador que generalmente o realmente no fue muy popular, por lo menos hasta que falleció. Irónicamente, su nombre tomó más auge y más reconocimiento después de su muerte, después de que su ministerio como pastor y evangelista terminó. Siempre me impactó la dureza de sus palabras, siempre me impactó la forma en que predicaba. Y recuerdo en una ocasión haber escuchado estas palabras que dicen así: si Jesús hubiera predicado el mismo mensaje que los ministros predican hoy, nunca hubiera sido crucificado. Estas palabras fueron dichas por el pastor y evangelista Leonard Ravenhill. Ahora, siempre medité en esta frase y me preguntaba por qué. Y con el tiempo fui entendiendo que a lo largo de estos años, cada día más, se multiplicaban los casos, no de COVID, sino de pastores y personas que se denominaban cristianas, que a la hora de dar testimonio de Cristo al mundo, terminaban sucumbiendo a ellos. Permítame darle un ejemplo. Un famoso cantante y pastor
En una ocasión se le hace una entrevista porque había sacado un nuevo álbum que tenía como título Dios sigue siendo Dios. Él en esa entrevista, el que le hacía las preguntas, le dice, Dios sigue siendo Dios para el resto del mundo. En otras palabras, es Dios para los cristianos, sabemos eso, pero es Dios para el resto del mundo. ¿Qué dijo este cantante y pastor? Él dice una frase que es escalofriante, que es simplemente difícil de procesar, difícil de entender. Él dice, Dios es Dios, pero la única forma en que Él siga siendo Dios para el resto del mundo es que el mundo le permita a Él ser Dios para ellos. Y continúa y dice, Dios tiene las manos atadas a la voluntad del hombre. Si el hombre no se lo permite, Él no puede ser Dios de ellos. Si usted ha estado con nosotros desde el capítulo 6, en el estudio del capítulo 6, usted probablemente encontrará que Jesús no enseñó semejante cosa. Y como decía, así este es un ejemplo de cómo muchos predicadores han sucumbido a preguntas fundamentales de la fe cristiana, negándolas públicamente. Tal como el ejemplo que vimos, cómo le daba todo el poder al hombre y Dios se quedaba sin ninguno. Era un Dios débil, un Dios con manos atadas. Asimismo, otros han dicho ante preguntas todavía más polémicas como el matrimonio igualitario u otro tema como el aborto, han llegado a decir no sé la respuesta, no sé si el aborto es pecado, no sé si la homosexualidad sea pecado. Le han hecho preguntas a otros y han dicho, ¿es Cristo el único camino a la salvación, a la vida eterna? Y ellos han llegado a decir, bueno, yo conozco algunas personas budistas que son buenas personas y bueno, realmente no sé si sea el único camino a la salvación. Todo públicamente. Estas figuras representativas del cristianismo han dejado en ridículo la fe cristiana. Han puesto al nombre de Dios bajo la lupa del mundo y blasfemando su nombre entre el ojo público. Ahora, el capítulo que vamos a ver no solo habla de predicadores que niegan verdades fundamentales del cristianismo por amor al mundo, porque no quieren ganarse el odio y el desprecio de los hombres. No solo eso, sino para toda persona que niega verdades fundamentales y que vive de forma reprobada, creyendo que va al cielo, pero permanece en su pecado y lo hace porque ama al mundo. Este capítulo nos enseña una doctrina que hemos mencionado antes, conocida históricamente como la depravación total o como la incapacidad humana. Pero entre líneas también nos enseña la necesidad de la que hemos hablado ya, de la gracia salvadora, de la gracia regeneradora del Espíritu de Dios. Tal como escribe J.C. Riley, dice, la gran doctrina escrituraria de que el hombre necesita una gracia operante o convertidora destaca en este lugar como si estuviera escrita en letras de oro. Ahora entremos en el texto. Leemos en los primeros versículos, específicamente en los dos primeros, que dice, después de estas cosas.
Ahora nos preguntamos, ¿qué cosas se refiere el apóstol Juan? Evidentemente, esto es inmediatamente, según la narración, después de los eventos que se dan en el capítulo 6. El gran discurso, el debate, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, luego el debate que tiene con los judíos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto, el discurso del pan de vida que hace Jesús, a estas cosas se refiere. Pero hay que tener en cuenta de que el apóstol Juan tiene una intención clara con su evangelio, con su testimonio. Y por eso muchas veces omite información que ya ha sido dada en los tres primeros evangelios. De modo que los eventos que ocurren aquí no son inmediatamente en un sentido eh, cronológico, inmediatamente después de los eventos en el capítulo 6, pero sí son después de los eventos narrados por Juan en el capítulo 6. Ahora, ¿por cuánto tiempo de diferencia? Los eruditos y los conocedores calculan que este después, el después de estas cosas, se da 6 meses después. Alrededor de 6 meses hasta que se dan los eventos narrados en estos versículos a continuación. El versículo también continúa y dice, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Esto es algo muy importante. Esto no es algo nuevo, porque si vamos al capítulo 5 del Evangelio de Juan, los versos 16 y al 18, vemos el origen de esta intención de parte de los judíos. Y también recordamos, cuando vimos estos capítulos, quiénes eran los judíos, ¿ok? Versículo 16 del capítulo 5 dice así, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué hacía? Hacía milagros y estaba haciendo enseñanzas en el día de reposo que incumplían, o actividades que incumplían el dogma alterado de parte de los judíos del día de reposo. El versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta declaración fue sumamente fuerte para los judíos porque era claro que se atribuía divinidad a sí mismo, y por eso los judíos luego en el 18 dicen lo siguiente, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, si han pasado 6 meses desde los eventos del capítulo 6 al 7, han pasado aún más tiempo desde los eventos del capítulo 5. Pero aún así, este grupo, que la Biblia lo denomina como los judíos, o el apóstol Juan lo denomina como los judíos, es un grupo élite. Es el grupo del Sanedrín o miembros del Sanedrín, personas que pertenecen a la religión judía, y son ellos los que procuran matarle. Ahora, ¿qué quiere decir procurar matarle? ¿O cómo se puede entender mejor? La mejor forma de entenderlo es que ellos buscaban en todo momento una oportunidad para darle muerte. Buscaban cualquier momento, cualquier circunstancia, un pretexto para matarlo. Ese era su pensamiento, su propósito, su meta. Ahora, esto no es algo que se quede condensado o como objeto solamente para Cristo. Jesucristo en varias ocasiones preparó a sus discípulos en base a este desprecio hacia Él. En el capítulo 16 de este mismo Evangelio, el Señor les dice, os expulsarán de las sinagogas, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate
pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre y tampoco me conocen a mí. También lo dice un capítulo antes, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El Señor advirtió a sus discípulos y nos advirtió a nosotros. Hoy día siguen muriendo muchos hijos de Dios, muchos miembros del cuerpo de Cristo en Medio Oriente, en países donde el cristianismo es totalmente callado, es totalmente prohibido, hay leyes en contra de la religión cristiana, pero aún así muchos de nuestros hermanos se congregan, muchos de nuestros hermanos se reúnen, muchos de nuestros hermanos predican la palabra en las calles y son asesinados por estos gobiernos corruptos y malvados. Ahora te dirá, pero bueno, David, acá realmente no creo que eso suceda. Es un contexto distinto. Pero hermano, no piense jamás que el cristianismo va a generar algo distinto que lo que generó en el primer siglo. El cristianismo va en contra de los dogmas, las doctrinas, las prácticas del mundo. Va en contra del Maestro y Señor y Dios de este siglo, Satanás. Y la reacción natural del mundo es de desprecio. Es cierto, en esta cultura no se ha visto o no se ven frecuentemente actos de violencia en contra de la iglesia o la religión cristiana. Aunque recientemente por diferentes circunstancias se han visto actos similares, no es algo frecuente, eso es cierto, pero no podemos pensar que no hay aborrecimiento, no hay ira, no hay odio. Sí la hay, y la ha habido. Y debe existir esa clara distinción entre un mundo que te ama y un mundo que te aborrece. Muy a nivel personal, yo prefiero que el mundo me aborrezca. Porque si el mundo me ama y el mundo le ama a usted, algo no estamos haciendo bien. Irónicamente, tal como les decía en la introducción, muchas de estas iglesias, de estos eminentes representantes del cristianismo que han sucumbido ante verdades fundamentales de la fe, llenan sus congregaciones de personas que solo buscan terapia, solo buscan expulsar sus emociones, solo buscan compañerismo. No les interesa la doctrina, no les interesa Cristo. Cristo siempre queda en segundo lugar. Ellos solo están pensando en sí mismos. Y estos servicios realmente son cultos paganos para exaltar las virtudes del hombre. Preguntémonos, hermanos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Hay ese desprecio de parte del mundo hacia nosotros? ¿O el mundo nos ama? Aún más grande todavía esta pregunta. ¿Usted ama al mundo y las cosas de él? Pregúnteselo. El apóstol Juan continúa haciendo su exposición en el capítulo 7 y en el verso 2 en adelante nos dice que se acerca una fiesta.
Esta fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Esta celebración judía era una de 3 celebraciones obligatorias para cada varón de cada hogar que asistiera a dicha fiesta. Era necesario que fuesen para celebrar con todo el pueblo, y a su vez era una fiesta que consistía en la elaboración de tiendas o eh, eh, una habitación en la cual ellos pudieran vivir por un periodo de tiempo y celebrar todos juntos. Eh, Esto hacía memoria de la forma en que vivió el pueblo de Israel después de que fue liberado de la esclavitud de Egipto. Ahora, entrando más a fondo, ¿y por qué la relevancia de esta fiesta? Probablemente, primero porque se va a hacer mención de algunos aspectos espirituales de ella en el discurso de Jesús en el capítulo 7, pero al mismo tiempo porque los hermanos de Jesús le darían un consejo a partir del verso 3, le darían una instrucción a Jesucristo, que sería la siguiente, verso 3 de capítulo 7, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. El versículo 5 evidentemente es la revelación que da Juan acerca de las palabras de sus hermanos. Ahora no voy a entrar en detalle ni en polémica acerca de quiénes son sus hermanos. Hay diferentes opiniones. Algunos creen que son los medios hermanos de Jesús, entre ellos Judas, el escritor de la epístola, también Santiago, que también fue medio hermano del Señor. Entre los conocidos y más que tienen gran relevancia en la historia de la iglesia. Pero también hasta la posición de aquellos que consideran que estos eran familia muy cercana, sin embargo no eran hermanos o medio hermanos o hijos de María. Y no entra en polémica porque este no es el punto de conversación. El punto de la conversación es la incredulidad de sus hermanos. Pero ¿cómo podría llegar a suceder esto? Son las personas que han vivido, no importa que sean medio hermanos o familiares, han vivido toda su vida con el Señor Jesús. Lo han conocido su integridad, han conocido su santidad, han conocido su camino de justicia, han conocido que cada cosa que él ha hecho se ha cumplido. ¿Quién es mejor para ser fervorosos creyentes sino sus hermanos? A menos, claro, que tengamos que concluir, tal como lo hemos mencionado antes, que el hombre no puede creer, y tal como lo ha enseñado Jesús, a menos que el Señor intervenga poderosamente en el hombre, dándole vida eterna o dándole el don de la fe y la gracia de modo que él pueda creer verdaderamente. Esto es lo que ha dicho en el capítulo 6 el Señor Jesucristo. Y ahora aquí nos vemos en una situación extraña. Personas que tienen un contacto único con el Señor Jesús no le creen. No creen en Él. Para mí es claro que esto es una demostración de la seriedad y la gravedad de la condición del hombre. Desafortunadamente muchos creen que el hombre solo está enfermo por el pecado de Adán. Muchos creen que el hombre está en el agua ahogándose, pataleando para poder salir del agua. Oh, no, no, no. Mi querido hermano,
El hombre no está pataleando en el agua para salvarse, o está enfermo en un hospital. El hombre está en un ataúd, muerto, enterrado. El hombre está en lo profundo del mar, con sus pulmones llenos de agua. El hombre está muerto. Jesús no es un simple salvavidas que se arroja al agua para que la persona llegue a dicho salvavidas. Oh, no, no, para nada. Todas estas analogías han sido presentadas comúnmente para ejemplificar la condición del hombre. Y hemos dado la espalda a las Escrituras cuando claramente habla de un hombre muerto en sus pecados y delitos. Y estos hombres, sus hermanos, estaban muertos. Dice J.C. Riley, y cito: vendría bien a todos los que cuestionen esta doctrina, la doctrina de la reprobación total, que echaran un vistazo a este pasaje y reflexionaran. Obsérvese que los milagros de Cristo, oír su enseñanza y vivir en su compañía no fue suficiente para hacer que los hombres creyeran. La mera posesión de privilegios espirituales nunca ha hecho que alguien sea cristiano. Todo es inútil sin la aplicación eficaz de la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios no trabaja en la vida del hombre pecador, el hombre pecador permanecerá y será consistente con aquello que más ama, que es el mundo y el pecado. De modo que, aunque aún no sabemos por qué los hermanos de Jesús le dan esta instrucción a Cristo, lo que sí sabemos es que claramente eran hombres no regenerados por el Espíritu de Dios y que sus palabras carecían de genuinidad y correcta intención al Señor Jesús por su propia condición de pecado. Continuando con las palabras del apóstol Juan en estos versículos, nos vamos ahora al verso 6. El versículo 6 dice, expresa la respuesta de Jesús ante el consejo de sus hermanos, el cual dice así: entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Siempre está presto. Ahora es interesante aquí cómo Jesús expresa este juego de palabras haciendo uso de la palabra tiempo. Ahora él no se refiere al tiempo en el sentido cuantitativo, o sea, horas, minutos, segundos, sino al aspecto cualitativo. Se refiere a un momento oportuno, preciso, a saber aprovechar una oportunidad. Ahora, en este contexto, seguro que tiene que ver con el momento de ir a la fiesta. Él no está diciendo, no voy a ir. Él está diciendo, no voy a ir en el momento que ustedes me han dicho que vaya, o de la manera que ustedes me dicen que vaya. Jesús puede ver algo que sus hermanos no pueden ver. Y esto deja claro que el ministerio y la vida de Jesucristo ya estaba predeterminada. El Señor conoce su camino. El Señor sabe a dónde ir. Desde antes de que ocurran los eventos, desde antes que se den siquiera las sugerencias de qué se debe hacer, Él sabe perfectamente dónde pisar y dónde no. Él no va a cambiar su dirección a ningún otro lugar. Él cumplirá su misión exactamente como fue
ordenado desde antes de la fundación del mundo. Y es claro que lo que Jesús dice aquí es: no es el momento para ir a Jerusalén. No es el momento para que yo vaya. Esto evidentemente tiene relación con lo que vimos en el primer versículo. Él estaba en Galilea y andaba por Galilea. ¿Qué quiere decir andar? Andaba, o sea, que vivía. Estaba en un tiempo de retiro el Señor Jesús. Él no estaba allá por miedo. Él no estaba allá porque temía a morir, sino porque así lo había determinado el Señor desde mucho antes que el cielo y la tierra fuesen formados. El plan tenía que ser ejecutado a la perfección. Y esto es a lo que se refiere el Señor Jesús cuando dice: mi tiempo aún no ha llegado. Asimismo sucede en el capítulo 2, en el famoso milagro de las bodas de Caná. La madre de Jesús le pide que atienda la necesidad de aquella boda que había tenido una escasez de vino. Pero en ese momento el Señor Jesús le dijo: aún no ha llegado mi tiempo. Y en diferentes contextos, algo es constante. No es el momento ni la oportunidad. No es cuando uno u otro quiere, sino cuando Dios así lo dice. Esto nos da una gran lección a todos como creyentes, como hijos de Dios, si realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Debemos depender de ella. Así que para Jesús era mejor esperar a que ya se hubieran reunido las multitudes de judíos en aquel lugar, y tal como sucede en los versículos posteriores al versículo 10, nos damos cuenta de que el Señor Jesús sí fue a Judea y fue a dicha fiesta, pero lo hizo bajo sus términos y bajo sus medios. Y así poder mezclarse entre la gente y, según el plan que él tenía, poder enseñar de manera óptima. Ahora, esa es la primera frase del verso, pero en la segunda frase, ¿qué quiere decir el Señor Jesús? El Señor le dice a sus discípulos, a sus hermanos: mas vuestro tiempo siempre está presto. Siempre. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? La realidad de esto, de estas palabras del Señor Jesús, es un claro contraste entre el propósito de Cristo y el propósito de ellos, sus hermanos. Y esta última frase tiene mucha relación con el verso 7. El verso 7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ahora nótese, su tiempo siempre está presto. El mundo no puede aborrecer a ninguno de ustedes. ¿Por qué? Recordemos un verso que citamos antes, Juan 15, verso 19, el cual dice lo siguiente: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús a sus hermanos entonces? Creo que con este versículo que acabamos de citar, estaría diciéndole a sus hermanos: el mundo no los puede aborrecer porque ustedes son del mundo. Ustedes caminan, ustedes piensan, ustedes hablan, ustedes se organizan, hacen como quieren, porque lo hacen en conformidad con los mandamientos, en conformidad con los dogmas, en conformidad con la costumbre del mundo. Ustedes son siervos fieles del mundo. Son siervos fieles del príncipe de este siglo, Satanás.
Ustedes no son de Dios, sino siervos del mundo. Así que esta frase que dice al final Juan acerca de mas vuestro tiempo siempre está presto, significa que para los inconversos, como era el caso de los hermanos de nuestro Señor, no importaba en qué momento fueran a la fiesta. No importaba. Cualquier momento valía. No despertarían enemistad alguna. No correrían ningún riesgo. A diferencia de Jesús. Jesús no podía ir a la ligera. Jesús no podía tomar esto con poca seriedad. Al fin de cuentas, ¿qué preocupación tendrían los hermanos de Jesús por ir a aquel lugar? Ninguna. Aparte de esto, la intención de los hermanos jamás sería la misma de Jesús, porque Jesús sabría que su predicación traería mucha, pero mucha enemistad hacia él, mucha hostilidad, y los judíos estarían en aquel lugar, y estoy seguro que eso provocaría aún más revuelo y animadversión contra él. Es bueno recordar lo que dice Santiago, casualmente. Santiago en el capítulo 4, verso 4. Y nada mejor, nada más propicio que las palabras de él ahora. Cuando él le dice a la iglesia, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tal como acabamos de mencionar, el Señor Jesús entiende que su mensaje va a causar enemistad, odio, desprecio hacia Él. Ahora usted se preguntará por qué llegaría a causar esta reacción de parte de las personas, de las multitudes. Y eso lo vemos en el siguiente versículo, versículo 7. Versículo 7 al final de la parte B del versículo dice, mas a mí me aborrece el mundo. Vimos que a los hermanos no le aborrecía. El mundo no aborrecía a sus hermanos, pero en cambio a Jesús sí. ¿Y por qué se da esto? Dice el verso, porque yo testifico de él. Él da testimonio del mundo. ¿En qué sentido? En que sus obras son malas. Sus obras son malas. Entendamos una cosa. La fiesta del tabernáculo es una fiesta dedicada a Dios. Y Jesús les va a enseñar a ellos que ellos no están allí por Dios, que ellos solo están participando como una obra de autojustificación, como una obra de vanagloria, de gloria mía, pero no gloria a Dios. Ellos buscan ser reconocidos. Esas multitudes de hombres llegan a ese lugar para que puedan ser reconocidos como judíos verdaderos, que todos ellos se miren unos a los otros y digan, qué hombre tan devoto, qué hombre tan fiel. Pero no van a humillarse a Dios o a darle gracias a Dios. Al contrario, sus actos tienen intenciones pecaminosas porque no creen en Dios. No, quizás sí creen, hermano, solo que bueno, les cuesta creer en Jesús. El que no cree en el Hijo no ha visto al Padre y no cree en Él. Lo que el Hijo enseña, lo que el Hijo hace es la voluntad del Padre. Y negarse a Él es negarse al Padre. Este es el pecado que Él señala. Él señala el pecado de los hombres. Pero en cambio hoy día
Tenemos predicadores que dicen en el púlpito que no hablan de pecado porque ellos consideran que la gente ya sabe que son pecadores. Así que en vez de pisarlos, de hacerlos sentir mal consigo mismos, les enseño a sentirse bien unos a otros, a amarse, a subir su autoestima. Esto es lo que se predica hoy día. Y así muchos tienen a estos predicadores como grandes eminencias o maestros para sus ministerios. Irónicamente, uno de los capítulos más importantes del cristianismo, Juan 3:16, no hace su énfasis solamente en el gran amor que tuvo Dios, en el sacrificio del Hijo, sino que hay una serie de versículos más que nos ayudan a entender el objeto de ese amor y los resultados de ese amor, y asimismo el pago que recibirán aquellos que desprecien dicho sacrificio. Y ese capítulo 3 de Juan, en el verso 19 dice algo muy interesante, que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Claramente, el amor de Dios que vemos en Juan 3:16 es un amor que nos llama al arrepentimiento, a la confesión de nuestros pecados, a darle la espalda al mal, al pecado. Pero estos hombres dijeron: no, 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 yo amo más mi pecado. Porque todo aquel, dice el verso 20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Muchos quizás se preguntan: ok, David, ya entiendo el concepto, pero no sé qué es vivir amando el mal o amando el mundo. ¿Qué es esto? Y un capítulo que pienso que resume lo que es amar al mundo se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, en el cual el apóstol Pablo, enseñándole a su discípulo y pastor Timoteo, dice en verso 1 en adelante: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Todos estos hombres que mencionamos en un principio, no solo los predicadores, personas que dicen que son de Cristo, iglesias, miles de personas, millones de personas que dicen ser de Cristo, pero que aprueban el matrimonio homosexual, pero que aprueban el aborto, aprueban toda clase de aberración delante de Dios. Ellos son aborrecedores de lo bueno. Ellos odian la predicación del arrepentimiento, odian la predicación bíblica expositiva. Los llaman fundamentalistas, nos llaman legalistas. Y lo hacen porque aman demasiado las tinieblas. No soportan
que se le cuestione su pecado. A estos hombres, Pablo nos da una recomendación y nos dice, a estos hombres, evita. No te unas con ellos. No busques relaciones con ellos. Porque ellos son parte de este mundo que desprecia a Cristo y que desprecia a su iglesia. Mi querido hermano, finalizando este sermón, quisiera recapitular algunas cosas y tratar de llevar al punto claro de este mensaje. Debe ser claro para cada uno de nosotros, a través de este sermón, reconocer quiénes somos nosotros, quiénes somos realmente. Nosotros no somos personas con un campeón en nosotros que debemos descubrir. Nosotros no venimos a la iglesia o escuchamos un sermón para que nos digan, descubre el campeón que hay en ti. No venimos a la iglesia para que nos digan que yo tengo el poder en mi boca para declarar y decretar toda clase de cosas que se me vengan a la mente. No venimos a la iglesia o escuchamos un sermón para que se nos felicite por nuestra devoción. No. Venimos a glorificar al Rey de Reyes. Venimos a exaltar y dar ofrendas de gratitud al Dios que nos salvó cuando estábamos muertos, cuando no merecíamos nada. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Que no haya en nuestro corazón orgullo y vanagloria de darnos golpe de pecho como si aquella espiritualidad que tenemos no haya sido recibida como una dádiva del cielo. Todo lo que tenemos nos ha sido otorgado por gracia. Nada es nuestro. La carne para nada aprovecha. En aquella confesión que hizo el apóstol Pedro, cuando dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo 16, Jesús le respondió y le dijo, verdaderamente esto no te lo reveló ni carne ni sangre, solo mi Padre que está en los cielos. Es imposible que tal verdad emerja, tenga su fuente, tal confesión pueda salir de nuestra humanidad caída. Esto solo puede ser dado por el Padre. Tenemos que reconocer quiénes somos. Estábamos muertos y Él nos salvó. Él nos dio vida. Así que hermanos, si tú por algún motivo has sucumbido a esta tentación del poder y a esta tentación del orgullo, es un momento propicio para arrepentirnos de nuestro pecado. Es un momento crucial para confesar nuestro pecado a nuestro Redentor, aquel que aún hasta el día de hoy, a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Ora al Padre por nuestras almas y por nuestra fe, tal como lo hizo con Pedro. He orado para que tu fe no mengue. Así lo hace para con nosotros. Y si eres alguien que nunca ha escuchado el Evangelio y nunca ha participado en una iglesia, o lo has hecho, pero sientes que no has experimentado la conversión y la obra del Espíritu de Dios en tu vida, es un buen momento para arrepentirte de tus pecados, para que tú confieses cada uno de ellos delante de Dios, del Dios misericordioso y de gracia, el único Dios que puede dar vida a un corazón muerto, el único Dios que puede cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne. Entre estos hombres, probablemente, aquellos que dicen en este texto que eran sus hermanos,
y que la Biblia dice claramente que no creían en Él. De ellos salieron dos hombres, entre ellos habían dos hombres, uno llamado Santiago y el otro Judas, como mencionábamos anteriormente. Ambos fueron, especialmente Santiago, reconocido como uno de los pilares del cristianismo en el primer siglo. Fueron hombres fieles a la obra de Cristo. Ellos creyeron al final, no por sus propias fuerzas, no por su intelecto, no porque vivían con Él, sino porque tenían un Dios poderoso y misericordioso. Si tú tienes familiares que no han creído aún en Cristo, a pesar de que les has expuesto el Evangelio, a pesar de que les has expuesto la verdad de la palabra, es bueno que ores por ellos. Es importante que pongas sus nombres y sus almas, las presentes delante de Dios, y dependa del Dios Todopoderoso para traer vida a ellos. Es la mejor demostración de amor para ellos que puedes hacer. Espero en el Señor que este mensaje haya sido de su beneficio y que el Señor les bendiga grandemente.